Hola, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Almacén del Miedo. Hoy con un tema bastante interesante. Pero antes de iniciar, pues bienvenido, Furia. Pues gracias, señor Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues ¿qué te parece el tema de hoy? Pues me parece muy impresionante, muy sobresaliente, ya que pues hay muchos misterios todavía que quedan en el aire por resolver, o mitos o leyendas que se dieron ya base a estos temas. Así es. Desapariciones misteriosas, ¿verdad? Es algo pues que se ha ido desarrollando durante décadas, ¿verdad? Ahorita, pues bueno, de inicio estamos un ¿cómo se dice? Un pequeño grupo, ¿verdad? Ahorita se integran los demás o los que vayan llegando, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues bueno, aquí Furia y un servidor, les damos la bienvenida y vamos a empezar a hablar del tema. Les voy a dar una pequeña introducción para, para más o menos tengamos un poquito de contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Cada año miles de personas desaparecen en todo el mundo. La mayoría de los casos encuentran una explicación, pero algunos desafían toda lógica. Personas que se esfuman sin dejar rastro en lugares vigilados, frente a testigos o en circunstancias que parecen imposibles, sin pistas, sin respuestas y en ocasiones sin una sola evidencia de lo que realmente ocurrió. Fueron víctimas de un crimen perfecto, se perdieron en lugares donde la realidad parece distorsionarse o existen fenómenos que la ciencia aún no puede explicar. Esta noche en Almacén de Miedo exploraremos algunos de los casos de desapariciones más enigmáticos de la historias reales que han dado origen a teorías que van desde lo racional hasta lo paranormal, dejando pues una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cómo puede una persona simplemente desaparecer? Bienvenidos al Almacén del Miedo, apaguen las luces y adentrémonos en el misterio. Así es. ¿Verdad? Y pues sí, hay muchísimas desapariciones durante que ha habido en décadas, durante el transcurso de las décadas, algunas obviamente son resueltas, ¿verdad? A veces no de la mejor forma, con finales muy trágicos y dramáticos, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que pues no existe una respuesta, pasan los años, las décadas y el misterio pues sigue ahí sin resolverse, ¿verdad? Parecemos misterio sin resolver, ¿no? Pero pues la realidad es esa, ¿no? Que hay situaciones que a veces no tienen una explicación. Antes de iniciar de lleno el tema, vamos a ver por aquí los comentarios de los seguidores. Emanuel Reza, ¿qué tal? Buenas noches a todos, saludos. Dice, la desaparición del escuadrón, no recuerdo los aviones que se desaparecieron en el Triángulo de Bermudas. Otro ejemplo es Jacobo Greenberg, ¿ok? De los que tenemos aquí nacionales, digámoslo así, ¿verdad? Locales. Erika Garza, buenas noches, chicos, presente. Bienvenida, Erika. Gracias por acompañarnos. Dice Manuel, la desaparición de Madeleine McCann en un cuarto de hotel. Bueno, ese también, ¿verdad? Hay incluso documentales sobre esas desapariciones, ¿verdad? Y bueno, conforme vayamos avanzando en el programa, vamos a ir viendo diferentes tipos de casos, ¿no? Unos que rayan hasta, como dicen, lo paranormal, ¿no? Dan pie a leyendas paranormales. Y bueno, vamos a iniciar. Si quieres, te voy a hablar un poquito del tema, de uno de los temas que traigo. En este caso vamos a hablar de Lars Mittank. Por ahí había pasado un video muy breve, producción, no sé si lo puedas por ahí compartir. Es un video muy breve, pero para dar contexto a lo que pasó con esta persona, que era un... Ok, bueno, él era Lars Mittank. Pues fue un chico que pues salió huyendo del aeropuerto y desapareció para siempre, nunca supieron de él, ¿verdad? Y bueno, pues hay desapariciones que dejan preguntas y luego está el caso pues de Lars Mittank, un hombre cuya última imagen conocida quedó registrada por las cámaras de seguridad del aeropuerto mientras corría desesperadamente como si estuviera escapando de algo que solo él podía ver. Esto ocurrió en el verano del 2014. Lars Mittank tenía 28 años y vivía en Alemania. Era un joven común, aficionado al fútbol y descrito por su familia como tranquilo y responsable. Y ese año decidió viajar con un grupo de amigos
a Golden Sands, un popular destino turístico en Bulgaria, para disfrutar pues de unas vacaciones, ¿verdad? Nada hacía pensar que aquel viaje terminaría convirtiéndose en uno de los misterios más inquietantes de la última década. Durante una noche de fiesta, pues Lars discutió con varios hombres, se cree que eran aficionados de un equipo de rival de fútbol. Pues la pelea terminó con un fuerte golpe en la cabeza y una lesión en el oído que le provocó la ruptura del tímpano. Un médico le indicó, ese mismo día tuvo que ir a checarse, ¿verdad? Pues aventó ahí un tiro, digámoslo, ¿verdad? Con estos aficionados de otro equipo, no, realmente desconocen si ese fue el motivo o no, ¿verdad? De la disputa, ¿verdad? Pero pues hubo golpes, ¿no? Y un médico pues le indicó que no podía volar de inmediato debido al riesgo que suponía la presión durante el despegue por el problema que traía en el oído, ¿verdad? Sus amigos pues regresaron a Alemania mientras Lars permaneció solo un par de días más, hospedado en un pequeño hotel, ¿verdad? Fue entonces cuando comenzó a comportarse de una manera extraña. Llamó varias veces a su madre, le decía que sentía miedo y que varias personas lo seguían. Afirmaba que querían pues asesinarlo, ¿verdad? Desaparecerlo. En una de esas llamadas aseguró que 4 hombres estaban intentando localizarlo y que debía esconderse. Nadie sabía si realmente estaba siendo perseguido o si el golpe había provocado algún problema neurológico o psicológico incluso, ¿no? La mañana del 8 de julio del 2014, Lars llegó al aeropuerto de Varna para regresar a Alemania, ¿verdad? Y pues las cámaras de seguridad lo muestran entrando con aparente normalidad. Al inicio, pues él entra normal, ¿verdad? Pero poco después acudió al consultorio médico del aeropuerto para obtener el certificado que le permitía abordar el avión. Ya ven que pues le habían dado por ahí, el doctor que lo había checado le había dicho, ¿sabes qué? Necesitas esperarte unos días a que pase ahí el problema que traes en el oído para que puedas volar, ¿verdad? Y pues dicen que mientras él esperaba a que le dieran su consulta, ocurrió algo que nadie había, pues que hasta ahorita nadie ha logrado explicar, ¿no? Lars miró hacia una ventana y su expresión cambió de inmediato. Según el médico que lo atendía, comenzó a susurrar palabras sin sentido y dijo una frase inquietante: no quiero morir aquí, tengo que salir. Segundos después se levantó de golpe y salió corriendo del consultorio. Abandonó el edificio del aeropuerto a toda velocidad. Las cámaras lo captaron cómo cruzaba el estacionamiento, saltaba una cerca de alambre y desaparecía entre un campo cercano, que fue la última escena que vimos al final, ¿no? Que se ve muy lejos ya. Y esa fue la última vez que alguien lo vio. Jamás regresó, no dejó equipaje, no retiró dinero, no utilizó su teléfono, no volvió a comunicarse con su familia. Y las autoridades pues realizaron búsquedas en los alrededores utilizando perros, drones y equipos especializados. No encontraron absolutamente nada, ni un cuerpo, ni una prenda, de hecho ni una sola pista concluyente, ¿no? Y bueno, pues con el paso de los años han surgido numerosas teorías. Algunos creen que sufrió un traumatismo cerebral, y que desencadenó paranoia o un episodio psicótico, ¿no? Otros piensan que pudo haber consumido alguna sustancia que alteró su percepción de la realidad, obviamente. Y también existe la posibilidad de que realmente creyera que alguien intentaba asesinarlo y huyera presa del pánico. Las teorías más extremas hablan de un secuestro, de crimen organizado e incluso encuentros con fenómenos inexplicables, aunque ninguna de estas hipótesis cuenta con pruebas sólidas. Lo más perturbador del caso es el video, ¿no? Porque pues no muestra a un hombre caminando con calma, eso lo vimos, ¿verdad? Muestra a alguien aterrorizado, alguien que parece correr por su vida, pero pues ¿de quién? Han pasado más de 12 años y la familia de Lars nunca dejó de buscar respuestas. Su rostro sigue apareciendo en campañas de personas desaparecidas y el caso pues continúa abierto, ¿verdad? Quizás algún día se descubra pues qué ocurrió realmente, o quizás Lars pues se convierta en uno de esos nombres destinados a permanecer para siempre entre los grandes misterios sin resolver, ¿verdad? Pues porque a veces creo que el mayor enigma no es cómo desaparece una persona, sino cómo puede desaparecer frente a las cámaras y sin dejar el más mínimo rastro. ¿Cómo ven? Fíjese que sí, señor Jorge, tiene un punto. Yo, todo de acuerdo hasta el tema que dice que ya no lo encuentran. Esto es lo que más me deja intriga, porque cómo desaparece una persona así tal cual, en cuestión de imágenes, ahorita en los videos que estamos viendo ahí por el público,
y de la nada se desaparece como si lo hubiera comido la tierra, ¿no? Exactamente, mira, ahí Eso lo voy viendo. Creo que esa es la última, sí, la última escena, bueno, la última imagen que se tiene de él en ese campo y ya no se vuelve a saber nada de él. Eh, la policía, pues ya como lo comenté, lo buscó con perros, con drones, no encontraron absolutamente ni una sola pista concluyente, o sea, oye, que hubieran encontrado, oye, que encontraron el celular tirado, o un zapato, o no sé, algo de él, ¿verdad? Pero definitivamente no encontraron nada, o sea, absolutamente nada. está muy raro, está muy... Y hasta la fecha, Pues, pues estamos hablando de más de 12 años, o bueno, 12 años, que fue en el 2014, pues hasta ahorita sigue igual, sin saber qué pasó, qué le sucedió, de qué huía, si realmente sufrió una lesión cerebral y eso le provocó alucinaciones, una paranoia, si realmente a lo mejor los hombres con los que discutió unos días antes que lo golpearon, pues a lo mejor eran gente peligrosa y poderosa, no sabemos, ¿no? Pues para empezar, pues él era alemán, ajá, digo, era porque no sabemos si está vivo, ¿verdad? Y estaba en Bulgaria, entonces para empezar estaba en un país que no era el que de no él, conozco. que no conocía exactamente. Entonces, pues no sabemos. O sea, de hecho, ahí como vemos en el collage ves cómo llega al aeropuerto, acude el médico, o sea, todas esas escenas que vemos van siendo secuenciales, ¿verdad? Cómo empieza a correr, mira hacia la ventana, eh, bueno, es algo increíble, ¿no? ¿Cuáles son las teorías? Pues ahí las tenemos, un traumatismo cerebral que pudo Sí, haberle... porque por mucha paranoia, disculpe, que tenga la persona o temas de persecución o mal medicamento, lo que sea, tarde que temprano el gobierno de otro país o del mismo país se lo encuentra. Así Ya es. ha habido casos en Estados Unidos. Pero yo siento que sí, a lo mejor me puedo inclinar con un poquito con la última teoría, que puede ser que algo hubiera pasado más allá y pues que lo desaparecieron más. Pues sí, te digo, son las teorías, es un traumatismo, la paranoia, que fue un episodio psicótico que se nota que pudo haber sido por cómo su reacción de la nada, ¿no? Un secuestro, actividad criminal, como te digo, pudo haber sido que los tipos con los que tuvo las diferencias lo hayan secuestrado y lo hayan desaparecido, o que estas personas hayan sido gente mala, muy mala, ¿verdad? Ajá. Y poderosa. Poderosa me refiero a que pues a lo mejor pertenecían a alguna mafia o qué sé yo, y pues también lo desaparecieron. Y otra teoría que es la más, digamos, la más loca, ¿no? Y la menos racional es que pues tuvo un encuentro con algo desconocido, ¿no? Entonces, pues no sabemos realmente qué fue lo que pasó en esa desaparición, ¿verdad? Las cámaras lo pierden ya muy lejos y de ahí pues ya no encontraron absolutamente nada. Es algo realmente impactante. Perturbador. Y pues era una persona común y corriente, un joven de 28 años, pues caramba, o sea, ahorita si viviera, o si es que vive, tiene como 40, ¿no? Entonces, pues no sabemos qué pasó con Lars Mittank. La verdad que es algo que ahí está, ¿verdad? Es una desaparición sin rastro alguno porque pues hicieron toda un operativo y no encontraron pues Ajá. absolutamente nada, ¿no? Ni una sola pista de nada. Y eso realmente es impactante e increíble porque es algo que sucedió hace una década, ¿verdad? Aproximadamente. Así es. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, hay un saluditos ahí, Pam Cruz, buenas noches. Hola chicos, buenas noches a todos, buenas noches, Pam. Gracias por acompañarnos. Saludos, saludos. ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ángel? Vientos, vientos aquí con... Los temas van a estar fuertes, ¿va, Furia? ¿Va, Jorge? Así es, digo, existen miles de desapariciones misteriosas, muchísimas, muchísimas. Sí, Digo, nosotros fíjese, tenemos un pedacito, ¿verdad? ahorita, Pero hay muchísimas ah, más. claro, claro. Fíjese que mi tema es parecido al de usted, nada más que un poquito con diferencia. Ahorita vamos a hablar más de esto. Digo, los temas de Furia que trae, ya los vi y tan fuertes. Yo digo, si me permiten, meter un tema un poquito más light
antes de pasar a los temas fuertes de ustedes. Claro, si quieres te hablo del segundo tema que yo traigo, que es un clásico. Y Ándale, ándale, sí, sí. ya empezamos con algo light, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar del caso de Amelia Earhart, pues la aviadora que desapareció en el fin del mundo. Esta mujer, pues, fue muy famosa en su tiempo porque fue la primera mujer, no, a lo mejor no la primera mujer piloto, pero sí la primera mujer piloto que hizo historia, vaya, por sus viajes que hacía, ¿no? Por sus grandes, distancias que recorría en su avión, ¿verdad? Entonces, ella fue muy famosa. Antes de convertirse en una leyenda, era una celebridad en su tiempo, era una mujer adelantada a su tiempo también, en un mundo que apenas empezaba la aviación y era totalmente dominado por los hombres, pues ella fue una figura que destacó simplemente por ser mujer y por atreverse a hacer lo que hacían los hombres en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de este tema, de la desaparición de ella, y bueno, dice, hay nombres que hacen historia, ¿verdad? Y hay otros que se convierten en leyenda. El de Amelia Earhart pertenece a ambos, ¿verdad? Como les decía yo, es una mujer que hizo historia por ser la primera mujer, ¿verdad? Que desafió los límites, ¿verdad? En su época y rompió récords, cuando muy pocas mujeres siquiera podían soñar con pilotear un avión, ¿verdad? Pero su mayor desafío también sería su último, ¿verdad? Y casi un siglo después, pues nadie ha logrado responder una pregunta: ¿qué ocurrió realmente con Amelia Earhart? Si vamos a los libros de historia, siempre aparece ella en ese, pues no sé cómo llamarle, en ese, no es deporte, porque no es deporte, pues digamos que en esa carrera, ¿no? En la década de 1930, Amelia Earhart ya era una celebridad internacional. Había sido la primera mujer en cruzar el océano Atlántico en solitario y acumulaba récords tras récord. Para millones de personas representaba el valor, la libertad y la determinación. En 1937 decidió intentar algo que nadie había conseguido: dar la vuelta al mundo consiguiendo una ruta cercana al Ecuador, un recorrido de casi 47,000 kilómetros. La acompañaba únicamente el experimentado navegante Fred Noonan. Su aeronave era un Lockheed Electra 10E, especialmente modificado para realizar vuelos de larga distancia. ¿Qué quiere decir? Pues que traía una buena capacidad de almacenaje de combustible, ¿verdad? Para esos viajes tan largos que ella hacía. Y pues prácticamente viajaba con lo necesario, ¿verdad? El viaje pues comenzó con éxito. Atravesaron Sudamérica, África, India y el sudeste asiático. Todo parecía salir según lo planeado, ¿verdad? Iba muy bien el viaje, hasta donde habían recorrido, iban sin ningún problema. Pero llegó la etapa más peligrosa, el vuelo hacia el misterio, ¿no? El 2 de julio de 1937, Amelia despegó desde Ley, Nueva Guinea, con destino a una diminuta isla perdida en medio del Océano Pacífico. Howland se llamaba esta pequeña isla, o se llama, bueno, todavía existe. El trayecto era de más de 4,000 kilómetros sobre un océano inmenso sin puntos de referencia. O sea, no había punto de referencia porque era puro océano. Y esa pequeña islita estaba dentro de ese gran territorio de agua, ¿verdad? De mar que había por ahí. Que hay, vaya. Su única esperanza era encontrar una pequeña franja de tierra de apenas unos kilómetros de longitud, que era donde pues pretendía ella aterrizar, ¿no? En la isla, pues los esperaba el barco de la Guardia Costera estadounidense, Itasca, encargado de guiarlos así se llamaba el barco de la Guardia Costera, Itasca, encargado de guiarlos mediante señales de radio. Sin embargo, desde el inicio comenzaron los problemas. Las comunicaciones eran confusas. Amelia decía que escuchaba al barco, pero el barco apenas podía entenderla. Las señales de radio eran débiles e intermitentes y la posición exacta del avión seguía siendo un misterio. Después de varias horas de vuelo, Amelia envió una transmisión que se convertiría en una de las frases más famosas de la historia de la aviación: debemos estar sobre ustedes, pero no podemos verlos. El combustible se está agotando. Minutos después, transmitió otra frase inquietante: estamos volando en la línea 157-337. Ese fue el mensaje confirmado. Y después un silencio absoluto. El avión desapareció del radar y jamás volvió a establecer contacto. La búsqueda más grande de su época, pues precisamente se hizo
en ese momento, porque Estados Unidos inició una operación de rescate sin precedentes. Más de 60 aviones y varios barcos recorrieron cientos de miles de kilómetros cuadrados pues, de todo el océano, ¿verdad? Durante semanas buscaron cualquier señal, un bote salvavidas, restos del avión, manchas de combustibles, un cuerpo, pero pues no encontraron nada. Fue la búsqueda más costosa de la historia hasta ese momento y terminó sin una sola respuesta. Ahora bien, ¿cuáles son las teorías después de todo esto? ¿Qué pasó con Amelia Earhart y que nunca la encontraron y que perdieron señal? Con el paso de los años surgieron numerosas hipótesis. Una, pues se quedaron sin combustible, es la explicación pues, que la mayoría de los investigadores considera más probable y de acuerdo al mensaje que ella envió, ¿verdad? Debido a errores de navegación y problemas de comunicación, Amelia nunca encontró la isla Howland, que es lo que creen que es lo más lógico que haya pasado. El avión agotó el combustible y cayó al océano. El Pacífico, con profundidades superiores a los 5,000 metros en esa zona, pues es muy probable que hubiese ocultado todos los restos para siempre, ¿verdad? La otra teoría que existe es que sobrevivieron en una isla desierta, ya que pues sostiene que lograron aterrizar de emergencia en la entonces llamada Isla Gardner, hoy conocida como Nikumaroro, y décadas después, pues porque décadas después ahí se encontraron restos humanos parciales, herramientas improvisadas, fragmentos de vidrio y objetos que algunos investigadores relacionan con Amelia. Sin embargo, ninguna prueba ha sido concluyente. Esa es otra de las teorías, ¿verdad? Que encontraron algo en esa isla y piensan que a lo mejor era de Amelia, ¿no? Y su acompañante. Otra teoría dice que tal vez fueron capturados por Japón, pues afirma que Amelia aterrizó en las islas Marshall y fue capturada por tropas japonesas. Según esta versión, habría sido confundida con una espía estadounidense. Aunque existen testimonios y fotografías discutidas, nunca apareció evidencia sólida que confirme esta historia. La mayoría de los historiadores la consideran muy poco probable. Algunos incluso afirman que Amelia regresó en secreto a Estados Unidos y vivió bajo otra identidad. Y pues bueno, obviamente esa teoría ha sido ampliamente desacreditada y carece de pruebas verificables. Ahora la pregunta aquí es, ¿se encontró finalmente el avión? Bueno, durante décadas se realizaron expediciones utilizando submarinos, robots y sonares de última generación. Esto pues porque conforme fue avanzando la tecnología, había más manera a lo mejor de rastrearlos, ¿no? Sin embargo, al investigarlos, resultaron ser formaciones rocosas o restos de otros naufragios. Hasta el día de hoy no existe una confirmación definitiva del hallazgo del avión de Amelia. Un misterio, pues este misterio sigue vivo, ¿no? La desaparición de Amelia Earhart no solo representa uno de los mayores enigmas de la aviación, también simboliza la eterna lucha del ser humano por explorar lo desconocido. Y cada cierto tiempo surge una nueva expedición, una nueva fotografía, un nuevo supuesto hallazgo, y con ello renace la esperanza de resolver un misterio que ha permanecido intacto durante casi 90 años. Quizás algún día el océano devuelva el secreto que ha guardado desde 1937. O quizás Amelia Earhart continúe volando para siempre en la historia y la leyenda, ¿no? Porque hay desapariciones que se convierten en casos sin resolver y otras que terminan convirtiéndose en inmortales. ¿Cómo ven? Increíble, ¿no? Increíble. Ese es uno de los misterios más grandes del siglo pasado, ¿verdad? Porque es algo realmente impactante. Esta fue una mujer que se convirtió en leyenda antes de desaparecer, ¿verdad? Ya era una celebridad muy aguerrida, muy aventada, adelantada totalmente a su tiempo, ¿verdad? Rompiendo récords y muy admirada, ¿no? por mucha gente, ¿no? Y lo que le pasó, pues bueno, ahí sigue el misterio. ¿Qué pasaría? Pues probablemente se hayan quedado sin combustible, cayeron al mar. O, digo yo, a mí se me ocurre esta teoría un poco más loca, ¿no? ¿Qué tal si por ahí entraron algún hoyo negro, ¿verdad? Otra dimensión. Terminaron yendo hacia otra dimensión, ¿verdad? O otro universo paralelo, ¿qué sabes? No sabemos, ¿verdad? Realmente. Porque hay muchos casos así, digo, a mí que me ha tocado investigar y compartir por ahí en mi canal muchos de esos tipos de desapariciones. Hay desde personas hasta aviones que se han perdido y no se sabe nada de ella nunca, ¿no? Entonces, Amelia es uno de esos casos, ¿verdad? En los que
nos enfrentamos a algo totalmente desconocido, donde existen un montón de teorías y casi un siglo después, pues sigue siendo un misterio, sigue siendo algo que no se ha podido resolver. Sigue habiendo gente que cada cierto tiempo se avienta expediciones para investigar esto, pero pues realmente no han podido resolverlo, ¿no? Esas teorías, algunas pues tienen sentido, tal vez sí, algunas son un poco locas, ¿no? También, o sea, esa teoría de que regresó a Estados Unidos con otra identidad, pues obviamente eso no. ¿Por qué regresaría con otra identidad si ella era una persona que era muy, muy exitosa, muy famosa, ¿verdad? Y estaba en una edad bastante joven todavía para seguir rompiendo récords, ¿verdad? De los que ya había ella hecho, ¿no? Entonces, ahí queda ese misterio, un misterio que, pues, después de casi 100 años, seguimos ahí con eso, ¿no? Está increíble, siempre va a ser un tema bastante controvertido por las teorías locas, ¿no? Que se escuchan de todo esto. ¿Cómo ves, Furia? Pues como tú lo dices, es un gran misterio. Lamentablemente o afortunadamente el mar guarda muchos misterios. Por algo la NASA empezó a buscar más en el espacio que explorar el agua, nuestra Tierra. Así es. No sabremos, nunca lo vamos a saber. Lamentablemente hay muchos mitos, muchas leyendas. Y el caso de Amelia Earhart va a ser muy sonado, va a ser muy recordado, como tú lo dijiste, es una leyenda de la aviación y de la exploración y su récord. Entonces va a estar siendo, ahora sí como que dice, va a seguir siendo un misterio. Así es. De hecho, en las películas una de las películas de, ¿cómo se llama? El museo Una noche en el museo, le hacen ahí un pequeño homenaje. Sale Amelia Earhart de ahí, ¿verdad? Una estatua. Creo que es la 2. Es en la 2 o la 3, ¿no? Que cobra vida y bueno, ahí le hacen un pequeño homenaje, ¿no? A este personaje, ¿verdad? Fíjate, ahorita que recuerdo, bueno, ahorita que mencionas esta historia me recuerda mucho a la de creo que es la de estos libros, ¿cómo se llama? Del viaje al centro de la Tierra. Ah, ok. Famoso, creo que, no sé si es Julio Verne. Julio Verne, bueno, ese es uno de sus libros, está la otra del submarino, está también la del viaje a la luna. O sea, Julio Verne era un adelantado a su tiempo, ¿no? Lo que él más o menos escribió, pues yo no sé si tenía visión hacia el futuro, pero o le tocó así pero es. bueno, lo que concentro en esta historia que a lo mejor en la película, que de hecho la de Hollywood con la de La Roca, creo, no me acuerdo, creo que es con el que la hace de la momia, no me acuerdo, que viajan al centro de la Tierra, que a lo mejor con Brendan Fraser, sí, gran actor, viajan al centro de la Tierra, a lo mejor ella lo pudo haber pasado lo mismo, ya no supo cómo regresar. Sí, o sea, viéndolo así de un punto de vista ya un poco más fantástico, si quieres verlo, si quieres denominarlo así, pues sí, como te digo, puede ser eso, puede ser que haya entrado algún agujero negro, ¿no? O y haya traspasado otra dimensión o a otro universo, no sabemos, digo, la verdad es que pasan tantas cosas en nuestro mundo que son increíbles y a veces pues pensamos y creemos que eso no tiene sentido, ¿verdad? Es algo absurdo, ¿no? Pero pues, sin embargo ahí está, o sea, al final de cuentas ahí están las historias y bueno, pues ahí queda lo de Amelia Earhart como un misterio sin resolver, vaya, como una historia inconclusa y que pues ahí seguirá, tal vez algún día alguien encuentre la respuesta, tal vez algún día, como dicen, el mar le regrese parte de lo que se cayó ahí, no sabemos, ¿verdad? Realmente no sabemos qué pasó y en algún momento pues probablemente salga por ahí qué fue lo que realmente pasó. Todo lo que existe ahorita pues son teorías y teorías y teorías, pero pues ninguna es comprobable, ¿verdad? Tampoco. Así es, un mito y una leyenda todavía. Así es. Entonces, continuamos, producción, Ángel.
continuamos. Yo les tengo un tema, también preparé un temita ahí, este, igual siguiendo la misma línea, que no es de tanto de terror, así, todavía no estamos tocando temas fuertecitos, pero ¿ustedes cuál creen que sea una de las peores muertes? ¿Una de las que, perdón? De las peores muertes. Ay, caray, pues, de las peores muertes, pues, quemado, ¿no? Yo creo. Dolor, lo que vas a sentir, lo que vas a sufrir. ¿Tú, Furia? Pudiera, pudiera ser, es que fíjate, justamente estaba tratando este tema hace unos días. Pues es que sí, hay muchas formas muy feas. Yo digo que, ay, pues, pues igual ¿Enterrado concuerdo vivo? con que ya que, pues fíjate, enterrado vivo puede ser una, Ujú. quemado vivo puede ser otra. Porque, por ejemplo, si nos vamos con ahogamientos, asfixias y todo eso, pues hablando de temas del mar, imagínate que pues se te va acabando el aire, pues y la desesperación, pero pues caes en un tema, ¿va? Pero creo que yo me voy igual por el terremoto o por fuego, quemado vivo. Pues hagan de cuenta que algo así le parecía a un compa llamado Larry Eli Murrillo. Era un camarada hondureño de 25 años. Se lo va a poner. Este camarada vivía en Estados Unidos y desapareció en 2009. Estuvo desaparecido durante casi 10 años hasta que su cuerpo lo encontraron 10 años después, en 2019, donde él trabajaba. Este compa trabajaba en un supermercado y encontraron su cuerpo, adivinen dónde. De una bodega. Mm, Ah, fíjate que sí, ya me acordé de ese caso, ya lo vi. Hay cuenta que este compa, pues dicen que una noche le dio un ataque así, un ataque de ansiedad así, y se salió corriendo el Ajá, güey. Se salió corriendo y se fue aquí a este supermercado donde él trabajaba. ajá. Su madre dijo que oía voces que le decían que comiera azúcar y creían que su corazón latía demasiado fuerte y que comer azúcar lo calmaría. No sé si les ha tocado que trabajamos en bodegas, que de repente hay como que espacios huecos en refrigeradores, en bodegas y así. No sé si les ha tocado así como que los Sí, escondites. Ah, sí, Bueno, sí, sí. el escondite de este compa era atrás de los refrigeradores donde ponen la leche y todo. Cuenta que este men entre los refrigeradores de lácteos se metía, pero esta vez se metió por arriba. El güey trompieza y cae con la cara para abajo, o sea, así. Ah, ok, ok. Y ahí se quedó durante 10 años. No manches. O sea, encontraron su cuerpo totalmente momificado pues digamos que por las temperaturas donde estaban ahí. ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo lo ven? Si estás atrás de los refrigeradores, ¿vas? Que están constantemente Prendido. funcionando, sí, sí. de hecho, cuando lo encuentran, según recuerdo, Ángel, ya el supermercado estaba cerrado, ¿no? O sea, ya no existía, no estaba funcionando, ya había dejado de ser supermercado. Sí, el cuerpo de Murillo fue descubierto en la mañana del 24 de enero del 2019 por contratistas que retiraron ya las unidades de congelación de la antigua tienda. Esta Ajá, estaba vacía desde 2016. qué feo, ¿no? Los restos fueron encontrados 6 meses después de su descubrimiento. O sea, ya como que ya lo identificaron, como que sí, sí es este güey. Fíjate, de buscar su lado seguro, ¿no? Su lugar seguro para sus ataques de ansiedad, pues, con todo respeto. Pues ahora sí que le pasó un accidente, y qué triste porque pues Triste, no sí. lo, no lo hallaron, no supieron qué había pasado, pero por un lado qué padre porque pues le dieron santa sepultura, ¿no? A sus familiares, que no se lo comió a la tierra, como en el caso que expuso Jorge, que no sabemos qué le pasó al otro muchacho.
Ahí sí tienes un punto, pero gente 10 años, güey, o sea. Digo, también ahí te habla de que en el supermercado no hacían precisamente mantenimiento a los lugares, ¿no? Ahí a todo el mobiliario que tenían, porque pues, ¿cómo se va un cuerpo a quedar ahí 10 años? Imagínate. Sí, y no hubo inspecciones, no hubo revisiones, mantenimientos. Entonces sí estuvo muy raro, ¿no? O sea, para hacer una época un poquito ya más actual, ya casi hace 10 años, estuvo, ¿cómo se dice esa palabra? Curioso, güey. ¿Cómo? Curioso. No, negligencia por parte de la tienda. Que también el olor, ¿no? O sea. Pues es que mientras estuviera congelado ahí, pues no iba a oler, o sea, estaba un poquito difícil. Y luego, pues era un supermercado, pues se mezclan todos los olores ahí, ¿no? Pues sí, pero está muy raro como quieras. Que mira Sí, en la qué verdad es posición que queda el vato, o sea. no, no, pues fue algo muy absurdo, ¿no? Murió de una forma muy, 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 pues trágica y al mismo tiempo absurda. Sí, Correcto. Pues es el caso de Larry Eli Murillo. Pobre chavo. Furia, pues, ¿qué nos traes, compadre? ¿cómo nos vamos? Empezamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿cómo ustedes se Pues sienten? como tú quieras, dale. Bueno, vamos a empezarnos con una historia de Pachita. A lo mejor sí la conoces. La curandera. Curandera, exactamente. Muy conocida, aquí en el Estado de México. Y pues hay muchas leyendas urbanas. Una de ellas es este caso. Así que vamos a darle, que se llama El Gringo que desapareció con Pachita. Entonces, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, hay una casa. Una casa normal, con ventanas, con puertas, con vecinos. Pero en los años 70, en esa casa vivía una mujer que metía las manos en los cuerpos de la gente y no salía con sangre. Se llamaba Bárbara Guerrero. Le decían Pachita. Ahí mismo dicen, desapareció un periodista de Estados Unidos. Hoy te voy a contar la leyenda del gringo que fue a buscar a Pachita y nunca salió. Pachita no era doctora, no tenía título, pero la gente juraba que curaba cáncer, tumores, ceguera. Su técnica era canalizar el espíritu de un guerrero azteca llamado Cuauhtémoc, y cuando ese espíritu entraba en ella, Pachita agarraba un cuchillo de cocina oxidado y empezaba a operar. Sin anestesia, sin hospital, sin sangre. Fraude, milagro, no lo sabremos. En los 70 vinieron hippies, doctores, artistas y hasta científicos de todo el mundo para verla. Uno de ellos fue un periodista estadounidense. Corría la época de 1975 y 1979, no hay fecha exacta. Llegaba a México un reportero gringo, dice que venía de una revista grande, tipo Life o tipo National Geographic. Traía su cámara, su grabadora y una misión: exponer a Pachita como fraude o como leyenda, cualquiera de las dos. Entró al consultorio de la Roma un día a las 3 de la tarde. Testigos dicen que lo atendieron, que lo dejaron que grabara, que tomara sus fotos, y que Pachita le dijo algo como: no publiques esto, te vas a meter en problemas. A las 6 de la tarde, el gringo ya no estaba. ¿Regresó al hotel? No. ¿Llamó a su revista para dar alguna entrega de la noticia? Pues tampoco. La embajada estadounidense tampoco hay registro de que lo haya buscado. Se lo tragó ahí en la tierra, tampoco lo sabemos.
Hay 3 versiones. Aquí es donde la historia se pone media turbia. La primera versión dice que lo desapareció Pachita. Dice que la curandera usó sus poderes, que lo borró de esta dimensión porque vio demasiado de lo que él estaba, vamos a decirlo, expuesto a ver o a percibir de otras personas. Que su cuerpo quedó atrapado en látiz, algo así. Esa es la primera versión que hay. La segunda versión lo cayó el gobierno. Y si sí curaba, y si un gringo comprobaba que la medicina oficial era mentira, dicen que la CIA y el gobierno mexicano lo levantaron esa misma noche. Esa es la segunda versión que hay de este personaje. Y la tercera versión es, y si nunca existió, la más fría, la más real, que es una pura leyenda urbana que se inventó para darle más poder a Pachita, porque ojo, no hay nombre, no hay foto, no hay denuncia. Jacob Greenberg, que sí estudió a Pachita, nunca mencionó a este gringo en ninguno de sus 50 libros. Lo que sí es real, es lo único real en esto, es que Pachita sí existió y murió en 1984. Sí vinieron extranjeros a verla. Y sí hay un científico mexicano que desapareció 15 años después de estudiarla, que fue Jacobo Greenberg. En ese caso sí tiene expediente y el gringo solo son rumores. Así que dime tú, ¿crees que un periodista desapareció en la casa de Pachita? ¿O solo es una historia que contamos para asustarnos? 50 años después no hay ni un hueso, ni una nota, ni una prueba, solo el eco de la puerta cerrándose en la colonia Roma. ¿Qué dicen? Pues bueno, siempre todo lo relacionado con Pachita es un misterio, ¿no? Siempre va a estar, digo, para empezar, lo que se sabe de Pachita, pues que sí existió, ¿verdad? Que era famosa por ser curandera, que incluso gente muy poderosa, incluyendo políticos, recurrían a ella para cuando tenían alguna enfermedad o algún familiar enfermo. Esto es lo que se sabe de Pachita, que o sea, tenía relación con gente poderosa, ¿verdad? Y pues rodeado de ella o alrededor de ella, pues está Jacobo Greenberg, ¿verdad? Que todos, que los que conocen un poquito, ¿verdad? Pues es otra historia de desaparición muy, muy, muy famosa aquí en México, ¿verdad? Entonces, eh, digo, como dices tú, pues no existe un registro, una foto realmente del gringo. A lo mejor sí es una leyenda urbana y eso pues lo que hizo fue hacer todavía más famosa a Pachita, ¿no? Y darle más, un toque de más, todavía más de misticismo, de misterio, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, de que existió Pachita y de que todos sabían que era curandera y que había gente muy poderosa que recurría a ella, eso no es una mentira, es una realidad, ¿verdad? Y que Jacobo Greenberg estuvo más de 2 años con ella, pues estudiándola, digámoslo así, pues también, eso es una realidad. Que después de estar con ella, Jacobo Greenberg cambió su percepción de muchísimas cosas, eso también es una realidad. Entonces, pues bueno, siempre va a ser todo lo que esté alrededor de ella, pues va a tener algo de misticismo, va a tener algo de misterio, va a tener algo de fantasía y realidad mezcladas, ¿verdad? Esa es una realidad totalmente, ¿verdad? Y bueno, justamente ahorita comenta por ahí en los comentarios, Emanuel dice, Pachita fue la que fue estudiada por Jacobo Greenberg. Pues sí, Emanuel, fue Pachita, y ella fue con la que Jacobo Greenberg estuvo más de 2 años viendo cómo trabajaba. Y pues se dice que Jacobo Greenberg iba con la idea de, como dices tú, del gringo también, de desenmascararla, de demostrar que pues era una charlatana, porque pues él era un hombre de ciencia, y finalmente terminó con otra opinión, ¿verdad? Con otra idea de las cosas. Él salió con otra forma de ver la vida y de ver la realidad después de estar con Pachita. Eso también es una realidad, ¿no?
Entonces, fíjate que así es, y nacida en pocos datos que saben de mucha gente piensan que es de ahí de la Ciudad de México, no, ella nace en Chihuahua, los 1900 para ser exactos, y sí fue una gran curandera, y a base de lo que acabas de decir, yo no sabía que Jacobo Greenberg había hecho 50 libros de ella. sí. Durante 15 años que se desapareció con ella, fueron 50 libros, eso me quedó impactado, ¿eh? Sí, digo, era un hombre de ciencia totalmente, había hecho grandes estudios en grandes universidades, salió de la UNAM, pero después de ahí viajó por el mundo, estuvo estudiando en otras universidades muy prestigiosas, entonces, pues no era cualquier persona tampoco Jacobo Greenberg, era un hombre muy preparado, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está, ¿cómo se dice? Pues la teoría, la ¿Qué fantasía. quieren hacer? Aquí mi mamá se confundió de cable. Y bueno, pues Ese, ahí respondiendo a lo que dice Manuel, sí puede que sea verdad, dice, porque la CIA estaba de la mano con la DFS, pues sí, o sea, siempre se ha dicho que la CIA se llevó a Jacobo Greenberg, es una de las teorías, ¿no? También que se llevó todas las investigaciones que tenía, también Jacobo Greenberg, o sea, sus estudios, sus teorías, todo lo que él investigó, y también se dice que la CIA se lo llevó, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, ahí también hay entre leyenda y realidad, ¿no? sí, no, totalmente de acuerdo, y mira, pues un mito, leyenda, pues si usted lo vio aquí en la Almacén del Miedo, si usted sabía, o falta, comenten para seguir exponiendo este tipo de temas. Si a lo mejor usted fue conocido o vecino de la señora Pachita, también puede comentar. Exactamente, sí. Fue una persona Ángel, ¿cómo ves? es increíble, la verdad. Su historia es muy, muy, muy interesante. Ángel, ¿estás por ahí? Producción. Que estoy tratando de meter al tío, pero creo que está teniendo unos problemillas. Ok, bueno, pues bueno. Ok, pues si quieres, seguimos ya para ahorita, para que esta tío nos alcance y pueda decir, Mary, Sí, están muy buenas. buenos temas. Mira, ahí están las fotos inéditas que de hecho por ahí sale Jacobo Gringo en una de ellas. Y que se den cuenta que pues mito, realidad, pero fue un gran ícono y una gran leyenda, la señora Pachita, donde quiera que esté, y pues no nos dejarán mentir aquí en la Almacén del Miedo. Así Así es. que continuamos con el último caso. Adelante. Bueno. Hasta adelante. Dos, acuérdate. Bueno. Pero dale. Suéltalo. Bueno. ¿Tienes hasta atrás? ¿La llave está atrás, para atrás? Ahí está. Ok, ahora, dale para adelante. ¿La llave? Sí. Mauro, Ahí se lo revolvió. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Adelante. La chica del hotel, así, el caso de Lisa Lam. ¿Me conoce, señor Jorge? Sí, es la chica que desapareció en un hotel, si no recuerdo, mal no recuerdo, ¿no? Así es. Por eso le decía que se parecía mucho a su caso que expuso del alemán. Así es, sí, son muy parecidos y más o menos son de una época parecida, ¿no? De más o menos ahí, creo que fue un poco antes el de la chica, si mal no recuerdo. Fueron casi iguales, ahí más o menos por la época. Entonces el hotel es Cecil, centro de Los Ángeles, un hotel barato, sucio, con una historia de muertes, suicidios y asesinos seriales. En enero del 2013, una chica de 21 años se hospedó ahí. 18 días después, la encontraron flotando en la cisterna del agua del templo.
totalmente sin prenda. Y lo más raro, hay video de ella en el elevador horas antes. Así que vamos a darle. Elisa Lam, canadiense, pero vivía en Estados Unidos a sus 21 años. VC en Vancouver. Tenía un blog donde hablaba de depresión y ansiedades. En enero del 2013 fue de viajes sola a las costas del oeste de Estados Unidos. El último lugar donde se quedó fue en el Hotel Cecil, un hotel de 14 pisos, barato, famoso porque ahí vivieron asesinos seriales como Richard Ramírez. Nada bueno, por decirlo así, sale de ese hotel. Entonces, el 31 de enero del 2013, Elisa tenía que hacer un check-out, pero no lo hizo. No contestó llamadas de sus papás, no devolvió mensajes, etc. Entonces sus papás se preocuparon y hablaron a la policía de Los Ángeles. Revisaron su cuarto, sus cosas seguían ahí, revisaron cámaras. La última vez que se vio fue el 1 de febrero en el elevador. Y ese video, ¿no?, que ahorita producción lo va a pasar terminando esta narración, se le ve presionando todos los botones, saliendo, metiendo la cabeza, haciendo señas raras con las manos, como si ella fuera perseguida por algo o por alguien en el video, como si hablara con alguien. No, está muy raro el video, pero se le ve mucho miedo. El elevador nunca cierra las puertas, se queda abierto por 3 minutos y luego Elisa se va y desaparece. Pasaron 19 días. Los huéspedes del Cecil empezaron a quejarse. El agua salía negra, turbia, unos sabores raros, había poca presión. Entonces, el mismo 19 de febrero, un empleado subió al techo a revisar las cisternas gigantes del agua. Obviamente, abrió una y ahí estaba Elisa, flotando, sin ropa, dentro de la cisterna. La tapa de la cisterna pesaba kilos, obviamente, y estaba cerrada por dentro, que es lo más misterioso. La pregunta es cómo subió 14 pisos, abrió la tapa y se metió y se encerró. Si eso pesaba demasiados kilos y pues no era tan fácil como para maniobrarlo, ¿verdad? Y aquí es donde hay 3 versiones, también como mi anterior narración. La primera es, fue un accidente. Dicen que Elisa tuvo un episodio psicótico por su bipolaridad, que subió al techo y se metió a la cisterna a nadar y no pudo salir. Y pues esto dejó como que la pista de ahogamiento accidental. No había drogas, no había golpes, no había lesiones hacia ella físicamente. Esa es la primera teoría. La segunda, ¿alguien la mató? El Cecil tenía de todo, gente rara, criminales. Dicen que le sugirieron la mataron y tiraron el cuerpo. Pero ¿quién carga el cuerpo hasta el techo y cómo cierra la tapa? Entonces está también ahí medio creepy el asunto, ¿no? Y lo paranormal, el Hotel Cecil está maldito, ahí se ha suicidado demasiada gente. Hay gente que jura que en el video del elevador Elisa estaba huyendo de algo, que por eso hacía señas raras, que algo lo seguía hasta el techo. No lo sabremos. El caso se cerró como accidente, pero hasta hoy nadie explica el video, nadie explica cómo llegó al techo, nadie explica por qué el agua tardó 19 días en saber mal y haber pasado las tragedias en el hotel. Pero la cisterna sigue en el techo. Ahora nadie la cambió, nadie le ha cambiado el nombre. Creo que le cambiaron el nombre al hotel, al parecer. Así que quedan 3 preguntas para nuestro público, para usted, señor Jorge, para producción. Son las siguientes. ¿Fue un accidente trágico? ¿O fue un crimen? ¿O el Cecil se cobró otra víctima más de sus leyendas que hay y que atrapa en cada uno de sus pisos y de sus cuartos?
Así que si quieren buscar un poquito más, hay títulos en Spotify, creo que hay una miniserie en Netflix, también pueden ir a checarla. Y ahorita producción nos pasa ahí un video que se les compartió para que vean lo que realmente, cómo se siente ese miedo de la chica al subir al elevador. Bueno. Sí, adelante. Producción. Bueno. Bueno, ahí está el video. Ahí vemos donde como que ella pues quiere subir a su cuarto. Como si se estuviera escondiendo de alguien, ¿no? Sí, como que si estuviera huyendo de alguien, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahí lo que yo alcanzo a ver es que trata de cerrar el elevador, pero no cierra, ¿verdad? Porque al inicio del video se ve como que le pica ya los botoncitos y no se cierra el elevador. Digo, es mi perspectiva, no sé si realmente pasó eso. Sí, no, y se ve desesperada, como que viene alguien y no cierra, y de hecho se tarda mucho, es mucho tiempo. Ahí se ve donde está picando y el elevador pues no responde. Ajá. Y si tú te pones a pensar, señor Jorge, en cualquier elevador o en cualquier hotel que te llegues a hospedar, es demasiado tiempo para que un elevador no... Exactamente. Tú apenas vas a entrar y se cierra, ¿va? O si le picas, luego cierra las puertas. Mira, ahí por ejemplo manotea como si estuviera hablando con alguien, ¿no? Ajá. Mira, lo que se alcanza a percibir, digo, porque obviamente el enfoque de la cámara no está directo ahí así, pero se ve como que está hablando, sí, pidiendo como clemencia o no sé, algo se ve muy agitada, ¿no? Ya en ese momento. Sí, pero sí es totalmente inesperado, totalmente raro, porque vuelvo a lo mismo, es demasiado tiempo para que un elevador se quede abierto, es demasiado tiempo, no sé ya cuántos minutos lleven ahí en el video, más lo que agrégale que la vienen siguiendo como si estuviera peleando, como típica pelea de novio, ¿no? Tóxico, pero sí, no se ve nadie. Mira, ahí ya se cierra el elevador, pero fíjate cuánto tiempo duró abierto, o sea, un elevador no dura así abierto, güey. Automáticamente se cierra y va a dar al inicio, ¿no? Al piso, hasta abajo, ¿sí? Que depende cómo esté programado. Ajá. Sí, y ahí se vuelve a abrir y se queda, quiero pensar que es el mismo piso, no sé. Exactamente. O sea, ahí se vuelve. Lo que hace el elevador tampoco es normal, vaya. Ajá. Sí, y desafortunadamente ya se había, este hotel ya ha tenido mala fama porque había hospedado a diferentes criminales, asesinos en serie, etcétera. Ahí ya se ve que es otro piso. Sí. Entonces, eso que hace el elevador solo tampoco es normal. O sea, en un elevador no va piso por piso abriéndose, o sea, a menos que alguien lo esté programando de otro lado, ¿no? Que estén poniéndole ahí el que se detenga en ese piso. Pues eso también es algo muy extraño que el elevador hace, sin manejo al menos humano que se ve ahí, ¿verdad? Sí, y luego, bueno, llega al 14º piso, la muchacha llega a la azotea,
Ahora, se mete a la cisterna, que dicen que pesa un chorro de kilos Y se esa ve muy, tapa. muy menudita ella, o sea, muy delgadita, o sea, no, alguien de esa complexión, eh, pues no tiene la fuerza para poder abrir una tapa que pesa muchos kilos, ¿no? Está muy canijo. Y luego deja tú quitarla, meterse, jalarla y cerrarla, pues está como que Sí, muy lógico, ¿no? ¿Cómo la vas a cerrar si al momento que entras a la cisterna ya empiezas a flotar? Ya no tienes dónde apoyarte para hacer ese movimiento, ¿no? así es. Entonces, esas son las tres cosas que nos pasan en las tres preguntas que les acabo de decir. Si es un accidente, tal vez un crimen o otro misterio sin resolver en esta situación. Lamentablemente la muchacha pues se halló sin signos de vida, sin maltrato, sin forcejeos, pero sí está muy, muy raro. Es uno de mis casos favoritos, pero de los más inéditos, inexplicables que puede haber. Sí, no, pues es que el lugar también tiene fama, pues Richard Ramírez fue uno de los asesinos en serie más peligrosos de los 80, y si estuvo ahí escondido también ni hospedado, pues imagínate, quién Así sabe es, cuánta mala vibra habrá ahí. así es. Hay que nos pongan en los comentarios, señor Jorge, a ver si ya se conocían estos temas, si sabían algunos. Ahí, Manuel, que nunca nos falla, como todas las noches, el Agua Chiquis, Pam, que son los que nos comentan siempre en nuestras transmisiones en vivo, que nos pongan ahí si ya sabían estas historias, si son nuevas para ellos, si tienen un dato más curioso que a lo mejor nosotros no sabemos y que no lo pudimos decir aquí en la transmisión, pues que nos lo hagan saber en sus comentarios, en sus likes y compartan, ya saben. Hace rato que hablaba este Ángel del muchacho que se murió ahí en el congelador, ¿verdad? Dice Manuel, una explicación ahí que nos da Manuel es que el frío más, es que en el frío más en un congelador se desvanece el olor debido al nitrógeno utilizado en los cuartos fríos y la ventilación. Entonces, no olía porque pues el nitrógeno que se utiliza en estos cuartos fríos, pues como que, ¿cómo se dice? Disfrazaba los demás olores, ¿verdad? Se perdían los olores. Entonces, bueno, ahí gracias a Emanuel por la explicación ahí, ¿verdad? De lo que pudo haber pasado y por qué nadie se dio cuenta que, pues, que el cuerpo estaba ahí, ¿no? Y bueno, y retomando lo del caso de la chica, pues, híjole, esas teorías sí están muy locas, ¿verdad? Pero ahora, viéndolo desde un punto de vista un poco más realista, pues creo que ella tenía problemas emocionales, ¿no? Tenía problemas de depresión o algo así. Digo, también cuando una persona pasa por esas etapas, pues es muy probable que haga cosas que no sean muy racionales, ¿verdad? Pues sí, al parecer tenía un canal de contra la ansiedad y todo eso, pues sí, lamentablemente es muy triste, porque pues nadie quisiera pasar por esa etapa, y sí es muy fea realmente. Así es. Y pues lamentablemente no sabemos si tuvo un ataque psicótico, no sabemos si tuvo una Sí, escena, ¿no? episodio psicótico y de ahí como este muchacho, el de hace rato, ¿no? Este Lars, que también, pues el golpe que traía y en la cabeza y lo del oído, pues también pudo crearle algún problema psicológico, ¿no? Más bien un problema psiquiátrico, ¿no? Sí, Y sí, que terminó de una forma lamentable. lamentable y trágica, ¿no? Porque pues realmente nunca lo encontraron y pues dudo mucho que lo vayan a encontrar, ¿no? Ya está muy complicado. Pero pues bueno, ahí ahí queda, ¿no? Ahí está el misterio sin resolver nuevamente. Eh, Estas historias que quedan ahí inconclusas y que pues por más que le tratan de buscar eh, la gente que se dedica a esto, a investigadores y demás, policías, y pues no le encuentran por ahí la lógica a muchas cosas, ¿verdad? Es algo que queda ahí como, este, como una leyenda, digámoslo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y totalmente de acuerdo, pues bueno, señor Jorge, pues
volvemos a lo mismo, son mitos, son leyendas, van a quedar para el recuerdo. Hay veces que uno ya más quisiera saber la verdad y pues por algo pasan las cosas, ¿no? Y por algo se quedan como mitos y como leyendas y como esto, ¿no? Exactamente, te digo, hay muchas historias de desapariciones. Yo en mi canal, en mi página he compartido algunas y que quedan ahí, ¿verdad? Siempre es, y pues a dónde se fueron, como los tres personas que estaban en el, bueno, existe todavía un farol, ya no se usan, ¿verdad? Pero el de la isla Flanagan era un farol donde estaban 3 hombres que cuidaban, siempre ahí. Pues muy buena. Y bueno, pues eran hombres rudos, eran hombres acostumbrados a ver cosas fuertes, y sin embargo desaparecieron. No encontraron rastro. Estamos hablando que eso también fue hace más de 100 años. Y ahí sigue el misterio sin resolver. O sea, el misterio de la isla Flanagan, del farol. O sea, esos tres trabajadores, ¿verdad? Que estaban ahí, que desaparecieron una noche. Cuando llegaron el siguiente día, se dice que hubo una tormenta muy fuerte. Algunos dicen, no, pues a lo mejor la misma tormenta generó grandes olas y a lo mejor las olas se los llevaron, pero pues ellos estaban adentro del farol. O sea, no estaban expuestos a ellos conocían bien lo peligroso que era salirse en una noche de tormenta, ¿no? No iban a salirse. Pero fíjese que ese dato es muy bueno lo que está mencionando, pero existe el otro. El que llegaron al cambio de turno los nuevos integrantes el relevo, ¿verdad? Y que encontraron todo en orden. Las camas tendidas, los platos limpios, las farolas cuidadas. O sea, como que si un día dijera, oye, pues vamos a limpiar todos, y ya nos vamos, ¿no? Ándale. Eso es lo que me causó más intriga de esa historia. O sea, no el tema como a lo mejor cómo desaparecieron, que de hecho hay una película que se llama, que hace similitud a esa historia. Déjame acordarme. Creo que se llama La Noche Fría, algo así. Y está muy buena esa película. Es una tipo referente a esa historia. Y es referente a esa. Pues buena recomendación para que, mira, de hecho te voy a leer un poquito esta historia de la isla Flanagan. Bueno, sí, pasó en diciembre de 1900, ¿verdad? Y bueno, algunos, como dicen, algunos descansan en el fondo del mar, pues hay restos a veces en el fondo del mar, y otros permanecen flotando en la memoria de quienes escuchan historias junto al fuego. La historia del faro de Islas Flanagan, esta isla pues estaba a más de 30 kilómetros de la costa occidental de Escocia, y se encuentra un pequeño grupo de islotes conocidos como las Islas Flanagan, ¿verdad? Pues son lugares salvajes, ¿verdad? Acantilados negros golpeados por las olas gigantescas, vientos capaces de arrancar puertas de sus bisagras, tormentas que transforman el día en una noche interminable. Y bueno, los pescadores pues locales siempre evitaban aquellas rocas, ¿verdad? Desde hacía siglos. Decían que las islas estaban malditas, y algunos aseguraban escuchar voces provenientes de los acantilados cuando no había nadie cerca. Esa es una de las leyendas que se hablaba de las Islas Flanagan, ¿verdad? Otros afirmaban ver figuras caminando entre la niebla. Y bueno, historias antiguas, había leyendas y supersticiones, o al menos eso parecía, ¿verdad? Y en 1899 se construyó ese faro, que era pues para su tiempo era moderno, en la isla principal, para ayudar a los barcos que navegaban aquellas peligrosas aguas, ¿verdad? Y pues bueno, 3 hombres fueron asignados para mantener las luces encendidas. Eran James Ducat, el jefe, que era el jefe de los fareros, que era muy experimentado, respetado y meticuloso. Thomas Marshall, el segundo al mando, conocido por registrar cada detalle en el diario oficial del faro. Y Donald MacArthur, que era un hombre fuerte y temperamental, ¿verdad? Los marineros decían que no le temía nada ese compa, ¿verdad? Era fuerte y valiente, ¿no? Ni al mar ni a la muerte, decían.
Entonces, a principios de diciembre de 1900 comenzaron las tormentas. Digo, sabemos que estos señores sabían de qué se trataba, eran hombres muy forjados en eso, ¿verdad? El viento golpeaba el faro con una violencia aterradora y las olas explotaban contra los acantilados. Sin embargo, algo extraño comenzó a aparecer en los registros. El diario de Thomas Marshall, que era el que llevaba siempre todo lo que es ¿cómo se dice? Las notas, describía una entrada de vientos tan fuertes que parecían imposibles de permanecer ellos de pie. En otra mencionaba que Donald MacArthur estaba llorando, el que era muy rudo, vaya, imagínate. Pues aquello era extraño porque ese hombre era muy valiente y muy fuerte, ¿no? Los hombres que conocían a MacArthur pues decían que jamás lo habían visto llorar, pero lo más perturbador era una frase escrita pocos días antes de la desaparición. Decía: la tormenta continúa, estamos rezando. O sea, 3 hombres curtidos por años de trabajo en el mar, rezando y aterrados. Pues imagínate. La noche del 15 de diciembre de 1900, varios barcos que navegaban cerca reportaron algo imposible. El faro estaba apagado. La luz que debía guiarlos había desaparecido, ¿no? Durante días nadie pudo acercarse debido al mal clima. Finalmente, el 26 de diciembre, el barco de suministros, el Hesperus, logró llegar a la isla. A bordo viajaban Joseph Moore, el relevo de uno de los fareros, y pensó que sería una visita rutinaria. Jamás imaginó lo que estaba a punto de encontrar. Al acercarse al muelle, algo llamó su atención. Nadie estaba esperando. Pues era una costumbre que los fareros salieran a recibir al barco, ¿no? Pero aquella vez no había nadie, ni una sola persona, solo el sonido del viento. Moore subió lentamente por el sendero que conducía al faro y cada paso aumentaba una sensación de inquietud. Algo no estaba bien. En el interior del faro, la puerta principal estaba cerrada. Cuando finalmente encontró algo aterrador, no había señales de lucha, no había sangre, no había cuerpos, simplemente no había nadie. La mesa estaba preparada, las camas sin hacer, una silla estaba caída en el suelo, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Los impermeables de los fareros tampoco estaban donde debían, excepto uno. Eso significaba que uno de ellos había abandonado el edificio sin protección contra la tormenta. Algo pues completamente inexplicable, ¿no? ¿Qué decía en el último registro? El diario del Faro terminó abruptamente. La última anotación estaba fechada el día 15 de diciembre. Después, pues no había nada ya escrito. Como si quienes escribían hubieran desaparecido de la faz de la Tierra. ¿Cuál es la teoría oficial? Según los investigadores, concluyeron que una ola gigantesca golpeó la isla y que probablemente uno de los hombres salió para asegurar el equipo en el exterior, los otros acudieron a ayudarlo, y entonces pues una enorme pared de agua los arrastró al océano. Fin del misterio, según esto fue lo que concluyó la autoridad, vaya. Pero existe un problema. Nunca se encontró ningún cuerpo, ni una bota, ni una cuerda, ni una sola prueba definitiva. El mar simplemente se los tragó. Pues podría ser, ¿verdad? Pero pues no será muy convincente. Las otras teorías que existen fue que con el paso de los años surgieron explicaciones mucho más inquietantes. Algunos creen que los hombres presenciaron algo imposible sobre el océano, una enorme figura emergiendo entre la niebla, algo que los obligó a abandonar la seguridad del faro. Otros aseguran que las antiguas leyendas de las Islas Flannan eran ciertas, que criaturas desconocidas habitaban aquellos acantilados, esperando y observando y llamando a quienes permanecían demasiado tiempo en la isla. También existen quienes afirman que una nave extraña fue vista cerca de las islas días antes de la desaparición. Ah, caray, fíjate ahí, otra versión, ¿verdad? Otra teoría. Una teoría imposible, pero pues tan válida como cualquier otra, porque pues, realmente no hay una explicación para esas desapariciones, ¿no? Porque nadie sabe realmente qué ocurrió, ¿verdad? Más de un siglo después, el faro de las Islas Flannan sigue a pie. Ahora está automatizado, obviamente ya no hay gente ahí. Está vacío, silencioso, y los marineros que pasan cerca cuentan historias extrañas. Algunos aseguran escuchar voces provenientes de la torre durante noches de niebla. Otros afirman haber visto sombras caminando junto a los acantilados. 3 figuras, siempre 3, esperando algo o esperando a alguien. Dicen que el mar pues devuelve todo lo que toma, barcos, tesoros, recuerdos, pero pues en diciembre de 1900 el océano tomó a 3 hombres y jamás los devolvió. Tal vez fueron víctimas de una tormenta o tal vez de algo más, porque en las remotas Islas Flannan existe una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en el faro? Y quizás, solo quizás, los únicos que conocen la verdad siguen observando desde la niebla. ¿Cómo ves? No, pues muy buena, muy buena.
Muy interesante Este, historia también de esa desaparición, la verdad, muy vieja, ahí muy le, antigua, pero ahí le mandé dime, la foto a producción a ver si nos la puede compartir, de la película que te digo que hace mención. O ujú. sea, no es tan así, pero sí te explica un poquito de lo que acaba de mencionar usted, Jorge, ahí en la, en la historia. Sí, Digo, digo, totalmente de acuerdo. y son Es, registros reales, vaya, son registros que existen, vaya, de acuerdo a la investigación. Ah, mira, ahí está, justamente. De acuerdo. si tiene una chance, ahí aviéntela. Está lentona, pero te deja un gran sabor de boca. O sea, te Excelente. explica un poquito de lo que a lo mejor dejamos a la ficción, de lo que pudo haber pasado en esa historia. Esa historia, exactamente, porque pues ahí está, este, ahí existe, ahí está ¿cómo se llama? Pues los datos, digo, uno siempre, yo al menos cuando hago algún tipo les narro o les comparto una historia, siempre pues es basada en investigaciones que se hacen, en documentos que existen, incluso en narraciones de las mismas personas que a veces nos comparten historias y tal cual así como nos las comparten, las compartimos, ¿verdad? Eh, y es interesante cuando vemos estas historias que hemos estado compartiendo durante el programa, que todas son reales, que todas tienen una investigación previa, que hay datos, que hay imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, híjole, es increíble todo esto Y ya un poquito más allá los plasman a Hollywood y a las películas. A lo mejor ya con un poquito de ciencia ficción, un poquito de dejarnos ya no de tenernos en ascuas con las historias de que, pues no vamos a saber qué pasó, ¿va? No, pues quién sabe. exactamente. Entonces ahí le meten un poquito de sazón ellos también a su forma, y si nada, y si sí pasó eso, y si hay criaturas en el mar o X o Y, entonces son cosas que nos dejan un poquito más. Exactamente. Y son historias buenísimas, ¿verdad? Pero pues ahí están. Así es. ¿Producción, algo más, producción, que quieran agregar? Por ahí está compartiéndonos la función de lucha, Furia, no sé, ahí tú que conoces más el tema. Pues muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, producción. El 1 de agosto nos estaremos encontrando en la arena LLML, ahí en Cadereyta, Nuevo León. Prácticamente es una invasión de mis compañeros y de su servidor, ahí es de la NWT, allá los compañeros de Cadereyta, todo NWT, así como aparece ahí. Estaré su servidor en la primera función, la primera lucha, contra Coronela y Psíquico, y más adelante se subirá Ángel Abismal, Legado 2G, también estará Exodia, mi compañero Exodia, compañero de Parejas Anticristo también, y pues los esperamos, racita, precios populares, no falten, ambiente 100% familiar y a las 8 de la noche, para que vayan. Excelente, ya saben ahí cómo está. También tendremos al gran señorón Citrus el martes de las entrevistas directamente desde el Tormento Gym. Va a estar en exclusiva el señor Citrus. Ahí los estaremos esperando, 8:30 de la noche, no se lo pierdan. Va a estar muy bueno. Excelente. Bueno, pues, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te parecieron los temas, Furia? Pues como todos los miércoles, ahora nos hizo falta el tío, la vez pasada nos hizo falta usted, Onyx, que también nos ha hecho mucha falta, Avi, que también nos ha hecho mucha falta. Que Pues Avi creo siempre nos sorprende con esas historias e investigaciones que se avienta, ¿verdad? Muy buenas. Muy buenas y muy populares, porque, por decirlo, la semana pasada que tuvo lo de Disney, que ya todos conocemos el mundo de Disney, pero pues le sacó su turbio, ¿no? La realidad donde se han basado las historias. Entonces, pues prácticamente nos hicieron falta todos los muchachos el día de hoy, igual la semana pasada ustedes. Todas las semanas, gracias a producción, a ustedes, al tío,
que me invitan, que me apoyan aquí para estar exponiendo mis temas también de conversación. Siempre me siento halagado, apapachado por ustedes, y pues porque me gusta esto, el ambiente, mis libros, películas, todo lo que tenga que ver con misterios, leyendas, terror, fantasías, pues aquí vamos a estarlo exponiendo. Y pues una vez más, muchas gracias por la invitación, ¿no? No, me contrario, es un placer compartir contigo. Hoy nos tocó un poquito, como dices tú, nos hicieron falta los demás compañeros, ¿verdad? Los demás panelistas que, pues, bueno, por cuestiones personales y de trabajo, pues no pudieron estar el día de hoy acompañándonos. Digo, fue una pareja no planeada, ¿verdad? Hoy. Sí. Pero bueno, creo que más o menos ahí les compartimos lo que traíamos. Digo, yo sé que los demás compañeros pues traían todavía más temas, ¿verdad? A lo mejor esto nos dio oportunidad a lo mejor de profundizar más en algunos en los temas que compartimos, ¿verdad? Que fueron un poquito más más desglosados, más debatidos, ¿verdad? Y eso pues también creo que estuvo bien, ¿verdad? Pues bueno, igual también agradecerle a todos los que nos acompañaron. Esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido, ¿verdad? Que es al final de cuentas la idea, el objetivo. Muchas gracias a los seguidores por ahí que nos compartieron sus comentarios. Buenas noches a todos, buenas noches a Manuel, ya se despidió, que Manuel siempre está ahí al pie del cañón, dice que pasen buenas noches, igual Fossi Postres, buenas noches a Yavi, que pues ahora no se pudo conectar, buenas noches allá a Mauro, que pues trató, pero pues por ahí tuvo algunas situaciones que ya no le permitieron, nos faltaron las efemérides, ¿verdad? Y traía muy buenas. Sí, hombre, desafortunadamente ya no se pudo conectar, ¿verdad? Pero bueno, los que estamos aquí, pues siempre con el compromiso de llevarles lo que traemos y de exponerlo y de que se entretengan un ratito, ¿verdad? Y nos sigan apoyando, y nos sigan, ¿cómo se dice? Prefiriendo, ¿verdad? Y pues bueno, Furia, muchas gracias por tu apoyo. Creo que muchas gracias a ustedes. Hoy los temas que nos compartiste buenísimos, la verdad. Creo que esos temas estuvieron bastante y gracias por el trabajo de investigación que hiciste, por todo esto, ¿verdad? No hubiera sido posible hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, si no hubieras estado tú, creo que yo solo con lo que traía no me hubiera dado basto. Hubiera tenido que improvisar mucho, y bueno que estuviste hoy acompañándonos y que pudimos sacar pues, el día de hoy el proyecto adelante. Muchas gracias a todos. Pues yo creo que ya nos despedimos, ¿verdad? Nos esperamos la próxima semana, a la misma hora, creo. Por el mismo canal. Y por el mismo canal. Y bueno, pues nos despedimos. Vamos hoy que no está Mauro, vamos a compartir la frase final que siempre dice Mauro, ¿verdad? Esto fue Almacén del Miedo, donde nuestro stock son tus temores. Gracias. Y buenas